El titular del Mundo, a toda página, a toda columna, es con palabras del presidente Abdel Fattah al-Sisi: si Egipto se derrumba, la región irá al desastre y Europa sufrirá. Dice también el presidente: hago todo lo que puedo, contenerme es fundamental porque la opinión pública me pide algo diferente. El peligro sería mayor si los islamistas volvieran al poder en Egipto, Libia, Siria, Mali, Chad, todo iría al caos. Otra frase es: liberamos a los libios de Gaddafi, pero les dejamos bajo el terror de las milicias y ahora sufren supresión. Habla también de religión, dice: la religión verdadera nunca impide la evolución ni permite el terrorismo. Es vida, no destrucción. En la entrevista le dedica 2 páginas enteras, El Mundo. Destaca también otro titular, otra frase que ha dicho el presidente de Egipto: tengo una difícil ecuación, o la seguridad de 90 millones o el caos. Después empieza a hacer una serie de preguntas y la primera pregunta que le hace es, le dice Casimiro: Túnez, Egipto, Libia, Siria, 4 años después de la primavera árabe, ha descarrilado. ¿Están los árabes preparados para la democracia? Y contesta el presidente: la democracia tal como la entendemos es la voluntad de la gente, la libertad de elegir. Bueno, yo creo que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que es un personaje muy interesante, sobre todo porque está en el mundo musulmán, pero se da cuenta de la situación, creo que tiene una visión geopolítica realmente interesante, mejor que la norteamericana, que es la culpable de todos los desastres que ocurren ahí. Norteamérica se caracteriza, la política norteamericana, o porque es un puritanismo que trata de imponer la democracia a toda costa, pensando que el American Way Online lo soluciona todo, cosa que es imposible porque no tiene en cuenta la historia, o bien se empeña en derrocar regímenes porque no le gustan, porque parece que son dictatoriales, o algo por el estilo. Y Norteamérica es la responsable ahí, con Europa, que llevó la iniciativa, fue Sarkozy, no hay que olvidarlo. Sarkozy es es como todos los líderes europeos, que no hay, por llamarles líderes, porque ninguno es líder. El líder hoy más relevante es la señora Merkel, y que acaba de decir, lo repite, de que el Islam pertenece a la cultura alemana, que es un disparate como un templo. Pero Norteamérica es un poco la responsable, porque sí, Gaddafi sería lo que fuera, Túnez la situación sería la que fuera, en Egipto Mubarak sería lo que fuera, no digamos al-Assad en Siria, serán dictadores también, pero eran dictadores que, como toda dictadura de tipo clásico, en cierta manera lo que hace es proteger las libertades personales y sociales, aunque suprima la libertad política. Es la característica de la dictadura, que a veces puede ser necesario, o incluso puede ser una especie de curativo, de medicina, para enmendar las cosas. Y al-Sisi, pues ahí consiguió movilizar el ejército, que quizá está muy influido por Norteamérica, por otra parte, para controlar la situación. Si Egipto se derrumba, el caos sobrevendrá en toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, en Europa. La cultura europea nace en Roma, con el Imperio Romano. Durante siglos, hasta que aparece el Islam, el Mediterráneo ha formado parte de la cultura europea. Se olvida que, por ejemplo, toda esa zona, el Asia Menor, el norte de África, hasta Marruecos, hasta el extremo de Marruecos, han sido romanos y cristianizados. Donde hay mayores huellas romanas todavía es en gran parte en el norte de África. Por ejemplo, Marruecos está lleno de huellas romanas. Incluso parte de Marruecos y de Argelia eran lo que cuando los mismos romanos le llamaban parte de Hispania, la Hispania ulterior. La Hispania de fuera formaba parte de Hispania, y en el proyecto de la Reconquista está recuperar toda la Hispania tingitana, dicho sea de paso. Eso explica la aventura del infante don Sebastián en Portugal, etcétera. Los reyes católicos, el descubrimiento de América torció las cosas, no las torció, sino que desvió la atención de España hacia el Atlántico, cuando lo natural, por decirlo de alguna manera, hubiera sido prolongar la Reconquista para recuperar la Hispania tingitana. Bien, ahora no se trata de eso, sino de que hay una situación de hecho que la otra orilla del Mediterráneo ha sido islámica aproximadamente desde el siglo VI y siempre ha estado en confrontación con Occidente. Lo que pasa es que Occidente, su cultura es más dinámica, es histórica, mientras algo que dice ahí el Sisi, alude a ello, dice que la religión es dinámica. Sí, y tal. Le leo la frase, sí. Dice: la religión verdadera nunca impide la evolución ni permite el terrorismo. Es vida, no destrucción. Claro, eso es un problema, pero es que, bueno, el Sisi no tiene por qué saber estas cosas, pero es que la única religión dinámica que existe es realmente la cristiana. Porque la cristiana se basa en la idea
de creación, como el Islam también, pero el Islam se ancla en el libro, una religión del libro, y efectivamente es la única religión del libro, porque la cristiana y la judía tampoco, en gran parte, no son religiones del libro. Son religiones para las cuales la Biblia es el libro fundamental, pero no son religiones del libro. Y el cristianismo se caracteriza por historicidad determinada por el hecho, y esto da lo mismo que se sea creyente que no creyente, por el hecho de la encarnación, la unión de Dios con la humanidad. Y la resurrección, naturalmente, lo decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, habrá nuestra fe. Pero esto hace que la religión sea dinámica, porque entonces en el cristianismo hay un final, hay el juicio final, se tiende hacia el futuro. La religión cristiana mira hacia el futuro. Esto es lo que está ocurriendo en el caso del Islam. El cristianismo se está extendiendo por todo el mundo. Hoy en día creo yo que ya es la única religión mundial, la única competencia es el Islam, de otra manera, pero el Islam, digamos, anclado en el pasado, porque efectivamente no evoluciona. Todos estos yihadistas se anclan en el pasado musulmán, lo toman literalmente y entonces de ahí deviene el fanatismo. Y es lo que ocurre cuando las religiones se politizan. Las religiones cuando se politizan pueden dar lugar al fanatismo. Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la técnica es una creación europea, igual que la ciencia. Todo eso está penetrando en todas partes hoy en día. Hay un libro que es muy interesante, no se lee, yo creo que no se lee ahora, El rapto de Europa, de Luis Vidal Corral, que lo presenta muy bien. Cómo es del año 54, por tanto no contempla lo que ha pasado después, pero es efectivamente que los países extraoccidentales pues han raptado, por decirlo así, si se quiere, se han apropiado, pues las creaciones europeas, desde la técnica hasta el nacionalismo. Y el yihadismo es el nacionalismo musulmán, porque para el Islam, así como en la Europa occidental habría que hablar de la cristiandad, de la cual derivan las naciones occidentales son divisiones de la cristiandad, porque para el cristianismo, dice el Evangelio, dejarás a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. No, las naciones son conjuntos de individuos caracterizados en Europa, pues por la etnia también, claro, por la geografía, por una serie de circunstancias, mientras que en el Islam solo hay una nación, la Ummah. Y eso es lo que quiere restablecer el yihadismo, restableciendo el califato, que es algo así como el imperio mundial. Esto nos llevaría muy lejos, la idea de imperio que está siempre detrás, siempre ha existido. Ya no digamos, se podrían citar ejemplos desde Gengis Khan hasta los emperadores chinos, etcétera, que se consideran emperadores del mundo, reyes del mundo, la idea del rey del mundo. ¿Quién es el rey del mundo? En parangón con la divinidad, con la divinidad que domina todo. Bien, entonces esto está penetrando en todas partes, está destruyendo las viejas religiones estáticas. Y esto se resiste al Islam, que el Islam, por otra parte, es la única religión universal junto con el cristianismo que tiene vocación de universalidad, pero mientras el cristianismo se dirige al individuo, la conversión interior, al Islam le basta la dominación del espacio, la dominación por la espada. Entonces el Islam lo que ha aspirado siempre es a dominar la tierra entera, bajo Alá, y los musulmanes serían los que realizarían la voluntad de Alá, tal como ellos la entienden, pero desde un punto de vista espacial no pretenden ni la conversión siquiera. Si consiguen conversos, mejor, pero no lo pretenden. Porque además para ellos, como para todas las religiones antiguas, por ejemplo el judaísmo mismo, el Islam, la nación, la Ummah, se basa en la sangre. Por eso no se permiten y se castigan matrimonios de musulmanas con no musulmanes. Los judíos también lo ven mal. Los judíos son más estrictos porque pretenden que judíos se casen con judías, pero los musulmanes admiten que el hombre pues pueda tener mujeres que no sean de religión musulmana, que algunas veces pues se convierten, otras no, pero eso es indiferente porque es el que transmite la sangre. En cambio, el cristianismo no es una religión de la sangre, es una religión espiritual que no se basa en eso. Y eso está descomponiendo las libertades que hay en Occidente, que nacen de ahí de que el hombre es un ser histórico para el cristianismo, no es un ser político, lo es, pero porque es un ser histórico, ser social porque es histórico, ser económico porque es histórico, etcétera, etcétera. Eso es algo que está conmoviendo
todos los niveles. En China, por ejemplo, aunque que el confucianismo y el budismo son más indiferentes, no pretenden la dominación, no son religiones universales en sí mismas, sino que son los europeos los que están imitando, sean de budistas o de alguna secta, de algún gurú, o algo por el estilo, o confucianistas, pero no pretenden la dominación mundial. En cambio, el Islam sí. La voluntad de Alá es que todos los pueblos estén sometidos al Islam, que significa, dicho sea de paso, la palabra Islam significa sumisión, cosa que a veces se olvida. No sé muy bien quién es este personaje, pero que está cumpliendo efectivamente una función que se niegan a cumplir los europeos, que son incapaces de resistirse. Lo de Charles Hebdo fue un fenómeno, el asesinato, bueno, el terrorismo, todo eso no es nunca aceptable, evidentemente, pero sí hay una histeria en torno a Charles Hebdo y hay una manía por parte del progresismo contra las religiones. Ahora he visto que la señora Clinton, yo no sé qué méritos tiene, no sé qué han visto en ella. Claro, en Norteamérica, por su potencia, se puede elegir presidentes como Carter o como Clinton o como cualquier otro, porque con su potencia sobre todo, pero veremos lo que va a pasar ahí. De todas formas, si eligen a la señora Clinton, que ha hecho que hay que religiar la religión y hacer una religión política o politizada, es decir, una especie de sincretismo, algo por el estilo, creo que lo ha dicho recientemente, según he leído en Internet. Yo la prensa no la leo, no sé si la prensa lo dice también. Hay una pregunta con respecto a lo que usted está diciendo de la religión y del Islam, que le hace Casimiro al presidente de Egipto, al-Sisi, le dice: ¿quién está detrás del autodenominado Estado Islámico? Y él contesta: hay una percepción errónea del IS, del Estado Islámico, por parte de la sociedad. Los grupos terroristas reciben ayuda bajo la ilusión de un Estado y un sistema. Se olvidan de que el mundo ha cambiado y el Islam no es ajeno a ese cambio. No es solo la religión, sino también la necesidad de evolucionar. El Islam tiene que progresar. Quienes apoyan el IS no tienen claro el peligro que representa. El IS usa la religión como una herramienta para alcanzar objetivos políticos y ha creado una fuerza incontrolable. Hay que hacer frente a esa realidad y tenemos que estar unidos porque esto afecta al Mediterráneo, a Europa y a todo el mundo. El mapa del terrorismo está creciendo y el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente. No es un esfuerzo militar y económico, también de discurso religioso. Exactamente. Y entonces le pregunta el presidente, dice: ¿están ustedes dispuestos a colaborar? Le dice a Casimiro, preguntándose a los europeos, claro, evidentemente. Yo creo que los europeos no están dispuestos a colaborar. Lo que acaba de mencionar, me parece que acaba de mencionar la señora Merkel. De que der Islam ejerce Deutschland, es algo absurdo. Yo no sé cómo se le ha ocurrido esa frase, no sé si, vamos, me parece algo insólito. No es así en absoluto. La cultura alemana es una cultura europea, ha dominado y creo yo que sigue dominando todavía Europa, pero es una cultura europea 100%, de origen cristiano, con sus defectos, con sus ventajas, con lo que se quiera. Ha protestado de lo que sea. Yo no sé quién le ha inspirado eso a la señora Clinton. Es verdad que el presidente anterior de Alemania, que tuvo que dimitir, acusado de algo así como de cohecho, no recuerdo exactamente, creo que luego lo absolvieron, y probablemente con razón, pero está bien resuelto. Que el partido además demócrata cristiano diga eso, es que me parece insólito, demuestra cómo están los europeos, porque en Francia ya hemos visto el señor Hollande qué es lo que pretende. Han dicho que lo que pretenden es cambiar la civilización, lo dice la civilización europea. Entonces, ¿por cuál? ¿Por una inventada por el señor Hollande, por la señora Merkel, por quién? No se sabe a dónde, es el vacío. El nihilismo yo creo que es lo que hay en Europa, y hoy efectivamente el problema que tenemos los europeos y los occidentales, no hay que olvidarlo. En Argentina se acaba de aprobar una ley que no conozco, pero he visto los titulares, según la cual se va a prohibir o se quiere prohibir la defensa del orden natural. Es verdad que detrás están todos estos grupitos, lobbies de homosexuales, en fin, toda esa gente, no sé lo que pretenden, y con ello prohibir que se defienda el orden natural. Entonces, ¿qué quieren? ¿Defender un orden artificial? El orden estatal, que es el único orden artificial que existe hasta ahora. Yo no sé lo que pretenden, me parece que es jugar con las... Es simplemente destruir. Lo que se está haciendo en Europa es destruir los políticos, destruir las tradiciones y la cultura y la civilización europea y occidental. Y al-Sisi, pues resulta que ahí se instituye el defensor de ella, con razón. Y su pregunta tiene razón, ¿qué piensan hacer ustedes? Claro. Yo creo que el bueno de don Casimiro
El director del Mundo, pues el hombre no sabrá qué decir. Creo que lo tendría muy claro, me da la impresión, pero como él no manda, pues no creo que nadie le hiciera caso, le hiciera mucho caso. Porque los políticos es el problema. El problema que tiene Europa es lo que se ha llamado la casta política, que no solo la casta política, es la casta política y oligárquica. El único criterio moral que impera hoy en Europa, dicho claramente, es el dinero para las clases dirigentes. La prueba es, como están haciendo en toda Europa y en España lo estamos viendo, liquidando las clases medias, sin las cuales no hay nación. Nación y clase media son consustanciales. Y se están empeñando en liquidar las clases medias y las bajas también, para reducirlas a un sistema parece ser, de servidumbre, algo así como el despotismo oriental del que hablaba ya Marx, que le interesó mucho el tema, y que luego ha desarrollado un escritor también marxista, muy interesante, Wittfogel, en un libro que se titula El despotismo oriental, que ha sido traducido hace ciertos años en España, que yo creo que hoy es muy interesante ese libro, que merecería la pena verlo. Y yo creo que al-Sisi está haciendo un papel que le correspondía hacer sin ayuda a lo mejor, no sé si tiene la de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, a pesar del presidente Obama, que es una especie de zapatero con más categoría, pues es lo que sostiene estos presidentes. Que Norteamérica tiene también una estructura de poder, que da la tecnoestructura militar, o lo que sea, que tienen más conciencia de lo que hay que hacer, porque la política es algo que se ha introducido en Europa. La política es la compasión. No, la política no es la compasión. La política es la política y puede ser muy dura. El que no esté dispuesto a ello, que no se mete en política. La política puede ser durísima, hay que hacer lo que hay que hacer lo que es posible, lo que es necesario. Eso está escrito en los manuales desde siempre, pero hoy parece que se os ha olvidado con lo que se llama el buenismo, que nadie sabe lo que es decir a todo que sí, pasar por todo, y yo no sé lo que va a pasar, pero al-Sisi creo que está haciendo un gran papel y me temo que puedo quedar desasistido si hay mucha presión sobre él. Yo hay un elemento que a veces me resisto a mencionar, pero sí que en otros tiempos se hablaba del oro de Moscú, que corría por todas partes. Yo no sé si ahora lo que no corre es el oro del petróleo, que puede explicar muchas cosas. No lo sé. Me pregunta Casimiro, ¿usted plantea la separación entre el Estado y la religión? Y él responde al-Sisi, el pensamiento de la gente identifica el Estado laico con un Estado antirreligioso. Sí. Lo que yo planteo en mi discurso es que la religión tiene que ser dinámica. Exacto. Esa es la respuesta que hace. Exacto. El poder político, el cristianismo precisamente, que es que se olvida, es el que no ha inventado, está en los evangelios. Recordemos la frase de a Dios lo que es Dios y al César lo que es César, y otras frases que podían citarse. El cristianismo postula la separación de lo religioso y de lo laico. Separación que no quiere decir confrontación, sino que quiere decir que el mundo natural tiene también sus derechos. Sus derechos, eso sí, entendidos desde el punto de vista de la religión, pero tiene sus derechos y es completamente autónomo, lo que los argentinos parece que quieren liquidar, por cierto, o algunos argentinos. Tienen los derechos del orden natural. El hombre es un ser natural, el hombre está en el mundo para las religiones, y entonces tiene que ser autónomo, porque no olvidemos que las ideas de libertad que discurren hoy de igualdad son sustancialmente cristianas. Se dice que los antiguos griegos, sí, pero eso solo hablaban de libertad exterior. El cristianismo se refiere a la libertad interior, sin descartar la exterior. La libertad exterior se refiere a la política. La libertad exterior sería la que tiene que ver con la religión. A fin de cuentas, quien se salva es cada individuo, es uno solo, etcétera. Además, en el cristianismo hay una institución que es fundamental y que está completamente callada, está estatizada, que es la Iglesia. No existe ninguna cultura o civilización, porque no es lo mismo el sacerdocio que la Iglesia. La Iglesia es otra cosa distinta. Se puede ser creyente o no, pero es así. Y en la cultura occidental, la Iglesia es consustancial. Y yo creo que uno de los problemas que ocurren hoy, muy graves, es que la distinción tradicional entre los dos poderes impuesta por la Iglesia, el poder temporal y el espiritual, está perdida porque la Iglesia, no lo sé, se ha retirado a sus cuarteles, renunciando porque la Iglesia no es política, pero tampoco es antipolítica y tiene implicaciones políticas. Lo que se le toca a la moral, lo que toca al orden natural, siempre lo ha defendido la Iglesia.